Muy buenas tardes. Bienvenidos al quinto encuentro global de un curso de milagros a celebrarse este año, el 20 y 21 de septiembre de 2025 en Málaga, España. Antes de septiembre, desde mayo hasta el 30 de agosto, estamos celebrando una serie de workshops para conocer a los maestros que van a participar. Se están presentando, como hoy que tenemos nuestro maestro, que ya les vamos a decir poquito de su trayectoria porque él se va a presentar en media hora y ustedes lo van a disfrutar. Les recuerdo que está disponible la página web encuentroglobalucdm.org y que este workshop y todos los workshops quedan grabados en esa página, en el área de grabaciones y también en nuestro canal de YouTube para que puedan disfrutarlo por si acaso no lo han podido ver. Por favor, extiendan la voz que habla por Dios a través de estos maestros. Y sin más, con mucho honor, le doy la bienvenida al maestro Gustavo Ortiz desde Madrid, España. Y les digo que el maestro Gustavo estuvo 20 años practicando técnicas de desarrollo personal, yoga, meditación, y en 1990 conoció un curso de milagros. Él conoce, él dice que fue, claro que fue petición suya, por supuesto, él nos lo va a contar. Y también les cuento que es cofundador con otras personas de la escuela que llamó Ser en la Luz desde el año 2020. Así que sin más, Gustavo, los micrófonos son tuyos. Bueno, muchas gracias Antonia y muchas gracias a todo el equipo que está organizando el encuentro global por esta oportunidad que la recibo como un regalo que me permite compartir mi experiencia, pero que en definitiva me permite fundamentalmente mirar mi mente, que es que es lo que Jesús nos enseña en un curso de milagros en todo momento, ¿no? La invitación a sanar la mente a través de tomar conciencia de los pensamientos en cada momento para también tomar conciencia de qué maestro estoy eligiendo, ¿no? Siempre estoy eligiendo uno u otro, el Espíritu Santo o el ego. En este caso, voy a comenzar haciendo una pequeña invocación al Espíritu Santo para que Él me guíe, Él hable a través mío. Me pongo en sus manos, pongo mi mente en tus manos, Espíritu Santo. Sé tú quien hable a través de este cuerpo con el único propósito de recordarte y de recordar quién soy, el Hijo de Dios. Gracias, 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 gracias. Así que me hago a un lado y dejo que Él me muestre el camino. Entonces voy a comenzar, ya que se trata de presentar este, esta figura del sueño que estoy experimentando, así me lo enseña Jesús. Y bueno, utilizando la memoria, como dije, para compartir un poco cómo me llegó a mí el curso de milagros y cómo lo estoy viviendo en esta experiencia de maestro de Dios, que muy alegremente asumo, ¿no? Para aprender lo que necesito aprender. Entonces, como compartió Antonia, he comenzado cuando vivía en Buenos Aires a contactar con lo que se le llama el desarrollo personal y a comenzar este camino que había comenzado cuando yo era pequeño. Era pequeño, yo ya, mi familia, mi madre era católica y de las practicantes de ir a misa, nos invitaba a ir a misa, aunque nunca nos obligó.
Y la figura que más me llamaba la atención de estas imágenes que se ponen en la iglesia, ¿no? El Jesús crucificado, era una imagen también de la Virgen María con el Jesús en sus brazos. Y esa, esa imagen, esa figura, sí, ya la tuve presente desde pequeño, ¿no? Me, me llamaban la atención las películas, ¿no? Las películas en las que se mencionaba o aparecía, ¿no? El actor representando a Jesús y me impactaba sobre todo, me quedó grabado en aquella etapa de mi vida, en la infancia, los milagros. El milagro de los panes y a los peces o el milagro de sanar a los enfermos físicos, ¿no? Entonces la palabra milagro se quedó ahí en mi mente como una memoria viva, ¿no? Pasaron los años, comencé mi carrera en la escuela secundaria, luego en la universidad, y hubo una pausa en la que mm, pasé a manifestar, a sentir un rechazo a todo lo que significaba la iglesia. Entonces Jesús también quedó aparcado, hasta que después de ya comenzar mi labor profesional, como ingeniero, que fue lo que estudié, me empezaron a llegar los libros, los primeros libros que me introdujeron en este camino hacia el despertar. Entonces, un primer libro que me impactó fue El Profeta de Khalil Gibran, y luego, posteriormente, el libro de Hermann Hesse, el Siddhartha. Esos me impactaron, ¿no? Aunque la enseñanza estaba relacionada mm, digamos, mm, en Oriente, ¿no? No aparecía Jesús, era el Buda, ¿no? El protagonista me impactó muchísimo. Entonces, ahí comencé la etapa y empecé a sentir la inquietud por el desarrollo personal, el desarrollo de ser mejor persona, el desarrollo, porque yo había siempre vivido intentando ser una buena persona, ¿no? Aunque claro, también me salía el diablo en algunos momentos. Entonces, ese libro me impactó muchísimo y comencé ese camino buscando mm, ese mejorarme, ¿no? Yo sentía que no era feliz, sentía que como si me faltase algo y en esa búsqueda entré en el camino del desarrollo personal. Entonces, viajé a España por razones de trabajo y comencé el camino de desarrollo personal, sobre todo en ¿cómo se llama? Cur- eh, Se llamaba se me olvidó, el arco iris, la comunidad del arco iris. Ahí estuve viviendo casi 10 años. El maestro era Emilio Fiel, es un maestro que todavía está haciendo su enseñanza, y ahí fue que comencé a hacer diversas prácticas porque él era un maestro de ir eligiendo diferentes técnicas, diferentes tipos de meditación, y yo estaba entusiasmadísimo con eso, pero lo que yo no me daba cuenta de que lo que quería yo era desarrollarme a nivel personal. Es decir, yo quería, en mi sueño, quería ser mejor que el maestro, quería ser un terapeuta excepcional, pero paradójicamente nunca hacía las cosas para llegar a concretar ese deseo. Y así pasaron unos 10 años hasta que salí de la comunidad, se cerró la comunidad y yo salí, pero seguí mi búsqueda, siempre intentando lo que ahora yo puedo ver, ¿no? A través de la enseñanza de Jesús, engordar el ego, es decir,
quería ganar dinero con lo que yo ofrecía. En ese momento era reversing y luego posteriormente una técnica similar creada por Jim Leonard, que le puso el nombre de Vibration. Eran técnicas relacionadas con la respiración. Y ya en el ambiente de reversing empezaron a llegar a Madrid las primeras traducciones de un curso de milagros. Un curso de milagros empezó a sonar en mi vida. Un curso de milagros. Sí, porque un curso de milagros. Y yo decía, ¿qué será esto? Pero no indagaba profundamente. Y un curso de milagros por aquí y por allá. Yo leía libros de Deepak Chopra, menciona el curso de milagros. Libro de Luis Hay, curso de milagros. Y un día estábamos viviendo en una pequeña comunidad aquí en Madrid, en un chalet, y una compañera dice, oye, que me he comprado un libro. ¿Así? ¿Cómo se llama? Un curso de milagros. ¡Oh! Un curso de milagros. Déjamelo ver. Sí, sí, te lo voy a dejar porque a mí no me interesa nada, me dijo. Y así fue como me digo, ¿y me lo puedes prestar? Y sí, 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 yo te lo dejo. Tú utilízalo y ya me lo pasas. Perdóname que voy a ver un poquito de agua. Y ahí comencé en solitario a leer el libro. Había nacido mi primer hijo y empecé a leer las lecciones. Lección número uno. Nada de lo que veo significa nada. ¡Wow! ¿Mm? ¿Qué es esto? No, no puede ser. Esta mano no significa nada. Mi hijo, este bebé precioso no significa nada. Y cerré el libro y lo puse en la biblioteca. Cada vez que entraba a la habitación, veía un curso de milagros y lo abría de nuevo. Y bueno, leí también la introducción, ¿no? del libro de ejercicio. Dice Jesús, no tienes que luchar contra lo que sientas. Tú simplemente practica las lecciones y déjate experimentar lo que surja. Y fue así que empecé a practicar las lecciones por mi cuenta hasta que empezaron a venir a Madrid maestros que venían de la escuela de Wisconsin. Eh, y fue así que contacté con maestros, el maestro de Wisconsin, por si no lo conocen, el Master Teacher, me imagino que sí, lo conoceréis, y él tenía sus maestros, ¿eh? Se formaban maestros que salían a enseñarse y aquí en Madrid estuvieron mucho tiempo y ahí comencé ya el entrenamiento ya más dedicado. Empezamos a reunirnos en Madrid y así fue que poco a poco fui empezando con la práctica, ¿no? Pero siempre, siempre estaba presente ese deseo de mejorar personalmente. Es decir, el especialismo estaba ahí bien consistente. No me daba cuenta. Esto me estoy dando cuenta ahora que estoy viendo que es el obstáculo. Es mi obstáculo, ¿no? Que yo ahora utilizo para despertar, para recordar que soy el Hijo de Dios. Y así comenzamos, así comencé yo este camino hasta que en un momento dado, ya creo que en el año 2018-19, con mi hermana Virtudes, que está aquí, gracias hermana por estar acompañándome, eh, comenzamos a practicar, a hablar sobre las experiencias que íbamos teniendo cada uno con las enseñanzas de Jesús. Y en un momento dado surgió, ya no me recuerdo cómo, pero ella estaba con Jorge Lomar, con la Escuela del Perdón, y había un espacio en la ciudad de Granada que es no sé si el nombre no lo recuerdo, pero lo llevaba un sacerdote y tenía ahí un espacio donde él ofrecía la misa, pero también en un contexto de personas de poca disponibilidad económica, ahí él ayudaba
a la gente. Y en ese espacio comenzamos con virtudes a dar nuestras primeras charlas, nuestras primeras talleres con grupos pequeños y poquito a poco fuimos dándonos cuenta que era la oportunidad de abrir un espacio donde los estudiantes pudiesen comenzar a enseñar, es decir, a dentro de las sesiones. Claro, estamos ya en el año 2020. En el 2020 estamos viviendo aquí la pandemia, se cierra, no podemos salir de casa y entonces Virtudes recibe una inspiración. Tenemos que reunirnos por las mañanas, todos los días, a las 7 de la mañana y por las tardes, a las 7 de la tarde. Y ahí comenzamos nuestra aventura como grupo, ¿no? Se unieron otras personas y se fueron uniendo poquito a poco, que venían del grupo de FRAD, por un lado, de otras personas que venían de otros grupos, y formó un pequeño grupo que sorprendentemente se sostiene hasta la actualidad. Hay un grupo de 11 hermanas y hermanos que hasta desde el 2020 que comenzamos están en lo que llamamos ahora la escuela, que surgió también como una inspiración que vino a través de el Espíritu Santo, a través de virtudes, surgió nuestra escuela que la llamamos Ser en la Luz. Ser en la Luz es una escuela pequeñita, pero con maestros muy involucrados, ¿no? Y diariamente continuamos nuestras sesiones por las mañanas, a las 7 de la mañana, para la práctica de la lección del día y por las tardes para el estudio y también compartir la experiencia que surge de la lectura del texto. Y ahí estamos, pero para compartir lo que es mi experiencia, empecé a tomar conciencia, ¿no? Porque como dice Jesús, este es un curso para ayudarte a despejar los obstáculos, para que puedas experimentar el amor que eres. Empecé a darme cuenta de los obstáculos, ¿no? O sea, los pensamientos que yo quería ocultarle a Dios, ¿no? Eh, y ese proceso está llegando como a un punto en mi entrenamiento mental en el que me encuentro en lo que llaman el desarrollo de la confianza a Jesús, ¿no? Que tiene como pasos que en definitiva no son pasos secuenciales, sino experiencias que cada maestro va viviendo en ese proceso de desarrollar la confianza. Me siento en ese periodo de inestabilidad, es decir, he llegado a tomar conciencia del obstáculo que significaba para mí, en mi proceso, el deseo de ser especial. Y ahí estoy con Jesús, mano a mano, y con mis hermanos que me ayudan, mis hermanas, eh, para elegir, ¿no? El periodo de inestabilidad dice, has llegado hasta aquí, ¿no? Pero todavía no te has decidido 100% por reconocer el poder que no es tuyo, sino que procede de la fuente. Entonces, en mi proceso, em, me encuentro como en ese punto, ¿no? El siguiente paso es el de los logros, ¿no? Aceptar la expiación y entonces poder descansar, ¿no? Descansar en Dios. Y ahora utilizo también mi experiencia está siendo claramente, Jesús me muestra que todo lo que yo eh, tengo para experimentar en este sueño que he proyectado son verdaderas oportunidades para dar ese salto, ¿no? Ese deshacimiento total, ¿no? Es
es el paso anterior, ¿no? A la aceptación de la expiación para mí mismo, que así lo experimento yo, ¿no? Y me doy cuenta que enseñar, por ejemplo, exponerme como está sucediendo en este instante ahora santo, es una oportunidad inmensa para que yo pueda mirar la mente, mirar a la mente. ¿Dónde estoy? ¿Estoy en este instante permitiendo que sea el Espíritu Santo el que me está guiando o estoy yo queriendo aquí demostrar que sé algo? ¿No? Entonces, tengo que estar ahí muy atento y decir, no, elijo, elijo el Espíritu Santo, elijo el júbilo de Dios en lugar del dolor, elijo la verdad en lugar de las ilusiones. Y lo estoy haciendo aquí en este instante contigo. Y esa es mi práctica cotidiana, ¿no? Cuando, como decimos, salimos al mundo o salgo al mundo que he proyectado, mi hija, comparto mi vida con una hija que tiene ahora 13 años y que es una oportunidad, cada día lo veo claramente, la que me ayuda a recordar que abriendo mi corazón, abriéndole mi corazón, a ella le abro el corazón a Jesús y entonces puedo sentir la alegría, ¿no? El júbilo de estar caminando, haciendo un camino en el cual la dirección es hacia la felicidad, hacia el despertar, que es la felicidad. Disculpadme, voy a beber un poquito de agua. Así es que Gustavo, bueno, aprovecho a decirte que nos quedan solamente 5 minutitos de tu tiempo y no sé si querías mostrar algo de tu escuela para que la podamos compartir, muchas pero o gracias. no. Sí, sí, muchas gracias, sí, porque quiero mencionar, ¿no? A nuestra escuela, en especial a quienes estamos juntos desde el 2020, ahí día a día, con un compromiso firme. Los recuerdo y especialmente a todos ellos, no voy a mencionarlos, pero quiero recordarlos y también me gustaría así compartir un pequeño vídeo en el que se pueden ver un flash de las actividades que ofrecemos actualmente en Ser en la Luz, ¿no? Que le hemos llamado Escuela de Maestros y Estudiantes de un Curso de Milagros. Así es que si Jesús quiere compartir el vídeo, me encantaría. Ahí lo estamos viendo. Mm, Muchas gracias. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias a todo el equipo del Encuentro Global por esta oportunidad, este momento, este instante santo. Así que me siento feliz y agradecido y bueno, ya nos veremos ahí, las caras en septiembre, aunque también queda pendiente un workshop en el mes de junio. Así que muchas gracias.
Así es. Muchísimas gracias al maestro Gustavo Ortiz por estar aquí y también por colaborar con que este encuentro global se esté haciendo. Asimismo, gracias a todos los maestros y expositores, porque también algunos son solo alumnos, no son maestros, que están colaborando con que este encuentro se pueda dar. Y les invitamos a que se inscriban porque hay muchos espacios de workshop todavía disponibles. Hemos ido abriendo para que todos quepamos. Así que, Gustavo, yo te doy las gracias por tu amor, por tu sencillez y sabiendo que el Espíritu Santo te lleva de la mano como a todos y cada uno de nosotros. Hemos conversado entonces con el Gustavo Ortiz, perdón, que tiene su segundo workshop ya para compartir un tema en el propio mes de junio. Les invitamos a ver el calendario desde la página web del encuentro, que es www.encuentroglobalucdm.org. Allí está el calendario de actividades donde están todos los maestros que van a participar y solamente con un clic ese día y en esa hora se pueden conectar y estar aquí con nosotros. Así que de mi parte y de parte de todo el equipo, de nuevo gracias y será hasta la próxima oportunidad. Algo importante, perdonen, que es que este workshop, así como todos, queda grabado en el canal de YouTube del encuentro, se llama Encuentro Global, allí lo van a encontrar y también en la página web en el área de grabaciones. Y al maestro le digo que luego pase por el canal de YouTube porque los alumnos y los que van a verlo le van a poner algún comentario y así usted allí hace comentarios y puede incluso enlazar con ellos o conversar. Así que muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Todos los martes y viernes estamos en workshop y pues bendiciones para todos. Muchas gracias.